Un saludo para todos, bienvenidos al canal Hijo de Dios en los cielos, en la tierra. Hoy vamos a hablar sobre la blasfemia contra el Espíritu y algunas preguntas que nos dejan estos textos para poder entender y qué debemos de entender o creer y comprender de lo que nos dice por las mismas palabras de nuestro Señor Jesús. La pregunta que se hace: ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Bueno, para eso vamos a leer los textos dentro de su contexto para poder entender y comprender lo que nos dice. Vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículo 31 y versículo 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Me hice una pregunta la vez que lo leí: ¿es más importante o es más el Espíritu Santo que el Hijo del Hombre, en este caso nuestro Señor Jesús? Es una pregunta que siempre me la hice, ¿no? Y empieza los temas o las discusiones cuando se dice que Jesús aquí en la tierra fue menos y que cuando Cristo resucitó fue más. Si fue menos o fue más, puede ser muy discutido o no. Lo que sí sé es que siempre fue el Hijo de Dios y que estuvo aquí humanamente dejando su divinidad, dejándola, no utilizándola, pudiéndolo hacer, y luego resucitó y es completamente divino, pero también humanamente, ¿no? A la vez, es humano a la vez. Y eso para nosotros es un tema que hace explotar nuestra cabeza. Pero en estos textos quiero leerles para que podamos entender de qué blasfemia está hablando contra el Espíritu y de qué Espíritu, de quién, es la pregunta. Ustedes han podido ver en otros videos que he dicho que el Espíritu Santo es Cristo, también es Dios, y hoy lo vamos a ver un poco más aquí con estos versículos. Ahí mismo, en los versículos anteriores de lo que hemos leído, en el versículo 26, dice lo siguiente: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. 28. Y tomen atención. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Espíritu Santo con el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo es lo mismo en las Escrituras. Sé que hay enseñanzas que nos dicen que el Espíritu Santo representa tanto al Padre como al Hijo, y eso es correcto. Pero hay fundamentos en que obvian cuando dicen que es otra persona diferente al Padre o al Hijo. Y vemos que hay muchas contradicciones en lo que se pueda llegar a entender humanamente, pero en la Biblia nos deja claro, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, a quién recibe Jesús. Y esto más se trata de un orden, hermanos, un orden que en las Escrituras está establecido cómo debemos nosotros entender y comprender. Por ejemplo, las cartas de Pablo, escrito a las iglesias, Pablo siempre los saluda en el nombre del Padre, del Hijo, y los bendice, y se despide también en el nombre del Padre, del Hijo, y en ocasiones, ¿no?, en el nombre del Espíritu Santo. Pero cuando tú lees los textos, los capítulos, entiendes de que está hablando de, cuando habla del Espíritu Santo, porque este es el tema por el cual hacemos el video. Cuando habla del Espíritu Santo,
habla muchas veces del Padre o del Hijo, pero en el tema de su poder, en el tema de Él cómo está y cómo habita en nosotros, en su divinidad. En ese aspecto habla, y las escrituras que vamos a ver lo van a demostrar así. Ahora vamos a ver qué espíritu recibió Jesús en su bautismo. Para ello vamos a leer Juan capítulo 1 versículo 32 y 33. Esto es el bautismo de Jesús. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esto es el testimonio de Juan el Bautista, y esto es muy importante recalcarlo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dios le está diciendo a Juan que cuando él vea reposar, aquel que es nuestro Señor Jesús va a bautizar ahora con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién da ese Espíritu? Lo da nuestro Señor Jesús. Y vamos a leer el versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él no da testimonio, como dicen muchos de los que predican o de los que dan mensajes o sermones, que aquí están las tres personas de la Trinidad. Eso no lo dice. Juan está dando un testimonio de lo que Dios dijo, de lo que iba a suceder y de lo que aconteció en ese momento y el orden que tenía, que ese espíritu procedía del Padre. Y Jesús mismo lo va a decir más adelante, que el que está en él no es otro diferente, sino que es el Padre mismo por su espíritu. Es de la manera en que se manifiesta, porque dice que Dios es espíritu. Y siempre hablamos de Dios o del Hijo, nunca de una tercera persona en el ámbito, quiero dejar claro esto, en el pensamiento o la creencia o la doctrina que tienen basados el día de hoy. Yo creo en el Espíritu Santo y defenderé la palabra hasta donde pueda, hasta donde Dios me lo permita, porque no veo en ellas confusión, sino al contrario, nos aclara las dudas y las preguntas que podíamos tener, pero que Satanás es muy astuto para hacernos confundir en muchas cosas. Entonces, no olvidemos que Juan el Bautista da un testimonio muy importante de lo que ha acontecido. Es que Jesús recibe el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, porque es lo mismo, y también él ha dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y esto es muy importante también. Ahora vamos a leer Mateo 3:16. Es el mismo, está dentro del mismo contexto, solo que Mateo lo va a relatar ahora y va a decir sobre lo que dice lo siguiente: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Así vemos en los 4 evangelios, uno dice el Espíritu Santo, otro dice el Espíritu de Dios. Pero cuando queremos defender una posición, utilizamos solamente algunos textos que queremos. En este caso les presento los textos, ¿no? Que ambos textos, tanto como Juan y Mateo, también está en Marcos, también está en Lucas, y hablan de los dos. Así que vamos ahora a leer Juan capítulo 8 versículo 29 para ver quién está con Jesús, morando en él, mejor dicho, las palabras mismas de Jesús, lo que él nos dice, no lo que entendemos o creemos, sino que son testimonios de nuestro Señor Jesús. Ahí mismo en Juan capítulo 8 versículo 29 dice lo siguiente:
porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Otro versículo más adelante, en el versículo 10, en el capítulo 10, versículo 30, y luego vamos a leer el 38. Yo y el Padre uno somos. No sé dónde está ahí las tres personas. Vuelvo y repito, dentro del contexto o la creencia que ellos tienen, también dónde está ahí la unicidad. No veo eso. Lo que a mí me demuestra las escrituras es que tanto el Padre y el Hijo están unidos y que su manifestación es por medio del Espíritu Santo. Esa es la deidad perfecta. Si queremos agregar personas, si queremos agregar otras palabras más, bueno, eso se lo dejo a cada quien y Dios solo juzgará. Dice el versículo 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Por qué estas escrituras, por qué estos textos no son tan enseñados en las iglesias? No sé ustedes, he sido, mejor dicho, evangelista cristiano, lay, desde que tenía 11 años. Y dentro de esos 11 años estudié por ahí vida abundante, los que estudiaron 1, 2, teología después y cosas que más hay sobre los estudios. Y estas enseñanzas no las hay, no las dan. He ido creciendo, he ido a las iglesias y estos textos son leídos así al pasar. Y cuando está la enseñanza o las doctrinas, solo sacan algunas cosas, solo sacan algunos textos y los utilizan fuera de su contexto para darle fuerza a la doctrina. Y los hermanos, lamentablemente, que no estudian, que no leen, y dicen amén, gloria a Dios, desechando lo que dice las escrituras. Sí, hermanos, desechando, porque cuando llega estos textos, pues ya están inculcados y lamentablemente rechazan, ¿no?, el evangelio que Cristo nos dejó y que los discípulos lo siguen plasmando en sus cartas, como Juan, el discípulo amado, quien estuvo siempre al lado de Jesús. Voy a seguir leyendo lo que dice ahora Juan 14 y la pregunta es: ¿quién está con nosotros? ¿Quién está contigo? ¿Quién está conmigo? ¿Es otro espíritu? Vamos a ver en Juan capítulo 14, versículo 20. Juan 14, 20. Dice lo siguiente: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Es un orden, hermanos. Es un orden. Líneas atrás está sobre el otro consolador, que tengo otro video que lo pueden ir a ver y que doy un versículo muy claro. Creo que es el versículo más irrefutable que pueda haber en cualquier video y en cualquier estudio que podamos hacer. Este es el orden establecido, que Cristo está en su Padre, Padre que es la cabeza de Cristo, y vosotros en mí, nosotros estamos en Cristo, es nuestra cabeza, ¿no? Y yo en vosotros, y Cristo está en vosotros aquí, hoy y ahora. Y esto lo dice en el contexto del otro consolador, del Espíritu Santo, la promesa que vendría y que lo vamos a ver más adelante en unos versículos que vamos a leer. Vamos a leer también el versículo 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús nos dice que él se va a manifestar. ¿Hay otras palabras? No.
No puedo solamente utilizar una palabra y yo creer muchas cosas y dejarlo en un misterio o en algo inexplicable. Son varios textos que nos muestran de que es Jesús mismo y también el Padre, y lo vamos a ver más adelante. Sigue el versículo 23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Tengo que explicar este texto? ¿Tengo que decir cómo lo hará Jesús? Creo que es suficiente las enseñanzas de nuestro Señor Jesús para que el hombre interprete lo que él quiso decir. Quiero que leamos también en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11. Dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ahora, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, de nuestros actos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nuestro Señor Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Él es el único camino. No hay otro intercesor, no hay otro mediador, no hay otro consolador. Es Él mismo, haciendo todas las manifestaciones. Él renunció a muchas cosas para darle el privilegio a otra persona o para creer en otro que fuese aparte de nuestro Señor Jesús. Ahora, hemos leído estos versículos y la pregunta es: ¿de quién procede el Espíritu Santo? Hemos leído que el Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo. Vamos a volver a Juan para dejarles unos textos también muy claros. En Juan capítulo 25, en Juan capítulo 15, versículo 16, dice lo siguiente: no elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. En este versículo podemos ver, hermanos, que es Dios quien nos da. Es Cristo también, en otros versículos que hemos leído, que si lo pedimos en su nombre, Él también tiene la potestad de darnos, de resucitar también a los muertos. Él siempre es el Padre o el Hijo, de aquí por allá a donde vayamos. Solo le estoy dejando algunos textos porque hay infinidad de textos que demuestran quién es el Espíritu Santo. En Juan 20, versículo 22, dice lo siguiente. Lo hemos leído también ya. Ya no es Jesús hablando humanamente, es Jesús resucitado, Jesús divino. Él dice lo siguiente: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿De quién procede el Espíritu Santo? Juan dio testimonio de que Dios le dijo que el que vendría bautizaría con el Espíritu Santo. ¿De dónde salió el Espíritu Santo? ¿De dónde? Esto es un ejemplo para nosotros. Esto es algo que no lo dicen, que no lo enseñan. ¿Por qué creen? Pregúntense, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué esto no se habla? ¿Por qué esto no se dice? ¿De quién salió el Espíritu? No, ¿de dónde vino? O de repente estuvo en otro lugar o está en otro lugar, sino de dónde salió. Y salió de Cristo, sopló. Y esto nos enseña y nos da a entender más cosas en cómo fue la creación.
porque Dios sopló en el hombre y le dio vida. Hermanos, y el hombre fue perfecto, fue divino también en la creación antes de que cayera. Porque esto vino de parte de Dios el Padre. Hermanos, entonces es Cristo quien nos envía su Espíritu, como nos dice Gálatas 4:6, que tenemos el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Quiero leer también 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En esto no habría ningún problema, porque siempre la Biblia nos deja claro que tanto el Padre como el Hijo tienen ese poder, pero que hay un orden y que el Padre se lo dio al Hijo. Y que cuando todo esto cuando todo esto vuelva como fue en el principio, quedará un solo Dios. Y ese Dios es el Padre, y que el Hijo se va a someter al Padre. Eso también está en la Biblia, pero será para otro video. Ahora, quiero darles un ejemplo de Pablo. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 5, vamos a leer el versículo 3 y 4. Es un ejemplo para nosotros poder entender y comprender un poco más sobre este tema. Y para sobre todo los que ya entendemos, es poder nosotros ayudar a los hermanos que quieren conocer el orden establecido por Dios y lo que el Señor quiere que creamos y Él quiere que lo honremos tal cual como Él nos ha dejado en las Escrituras, porque Él vino a mostrárnoslos, porque lo teníamos oculto. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, está hablando Pablo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué espíritu tenía Pablo? Otro espíritu aparte de él. Cuando él habla de en sí, ¿no? Que él está en espíritu con ellos. Podemos entender que es otro espíritu. Cuando hablamos de Dios, podemos entender que es otro espíritu de Dios, que es aparte. Cuando hablamos del espíritu de Jesús, es aparte de Jesús, que es diferente, a la vez igual, pero a la vez diferente. ¿Cómo podemos hacer entender eso a nuestros hermanos? Diciéndolo que este es un misterio, es lo único, y es lo que hay. Quiero terminar con Juan capítulo 17, para que no se quede en el tintero. Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. Esta es la oración que Jesús hace por sus discípulos. Y miren lo que dice. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Todo el mundo, no solamente por los discípulos. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y nosotros en el Espíritu. Para que seamos uno. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estos versículos no son en son de burla, en son de criticar, en son de atacar, sino es de llamar a los hermanos sinceros, a los hermanos que están con el corazón dispuesto a agradar a nuestro Señor. Algunos creen que no es grave, algunos creen que esto no es muy importante. En esa posición estaba yo hace muchos meses atrás, pero cuando estudiaba las Escrituras, todo me llevaba a lo mismo, y en que tenemos que honrar y creer en nuestro Señor Jesús. Tenemos que reconocer que Él es el Hijo de Dios, y no solamente eso, que cuando Él se fue, cuando Él ascendió, dejó su Espíritu para que anduviera con nosotros. Él mora con nosotros, y es que no hay otro que more.
aparte de Él, o el Padre también, por medio de Él. Podemos decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo, según las Escrituras, ¿qué es? Es rechazar a Cristo, rechazar a Dios, lo que hizo el pueblo toda la vida de las enseñanzas que nosotros tenemos en las Escrituras. No conocían al Padre. Cuando vino Jesús, no conocieron a su Hijo ni lo reconocieron y no creyeron en Él. Si no recibimos a Cristo en nuestros corazones, todos dicen que no seremos salvos. ¿Y qué es entonces blasfemar contra el Espíritu Santo? Rechazar a Cristo, pero no a Cristo humano, sino a este Cristo divino, que para que more en nuestros corazones, para que podamos morir con Él, resucitar con Él, porque reconocemos a Cristo, algunos que vino en carne, está aquí, pero ahora espiritualmente no lo aceptamos en nuestro corazón, solo lo hablamos, lo decimos, por las influencias, muchas veces malintencionadas, de algunas personas guiadas por el espíritu de Satanás, para que tú y yo no podamos ser libres. Y es por eso que muchas veces la iglesia, en vez de que siga subiendo, sigue en declive. Y esto no es algo que no podamos ver, sino que los vemos en todos lados. Que Dios los bendiga, los ayude mucho en este camino, porque esta verdad cuesta mucho aceptarla. Cuesta también hablarla. Cuesta, hermanos, llevarlas a diferentes lugares. Es por eso que también hago estos videos, porque nos tildan de herejes, de blasfemos, porque muchos creen que no creemos en el Espíritu Santo, se burlan de nosotros, nos critican, nos llaman extremistas porque solamente nos dejamos guiar por la Santa Biblia, las Santas Escrituras, y etcétera. Y es penoso humanamente, pero espiritualmente es gozo para los que conocemos las Escrituras. Que Dios los bendiga, hasta un próximo video. Compartan también los videos y no olviden de suscribirse para que así YouTube también pueda mostrarle a más personas y más de ellos puedan conocer la verdad acerca de nuestro Señor. Hasta la próxima.